Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta, Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable. Dios, en esta noche preciosa, amén. Le damos las gracias a Dios por todo su pueblo aquí presente, amén. Y los que no han podido venir, que Dios tenga también misericordia, porque también nosotros clamamos siempre misericordia de Dios, amén. Ahí sentaditos, amén, vamos a orar. Amado Dios, eterno Dios, soberano Dios, príncipe de paz, en esta noche preciosa, Padre amado, Señor, ante tu presencia, Señor, estamos, bendito Dios, Padre, clamando tu perdón, bendito Padre celestial, como todos los días, porque todos los días pecamos, Padre amado, Señor, con una mirada, con una palabra, con un gesto, con ira, con enojo, con contiendas, Padre amado, Señor. Pero tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado. Oh Jesucristo, ahí intercede por cada vida que aquí está presente, Padre, aún los invitados, bendito Padre celestial. Toma control de sus vidas, Padre bendito, Dios de la gloria, Señor. Oh Dios todopoderoso, tú que te mereces la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Padre, porque no hay un Dios más grande como tú, Padre amado, Señor. Muchísimas gracias, amado Dios, en esta noche preciosa, Padre Santo, Señor. Y tu palabra, Señor, queda sembrada, Señor, en cada corazón de mis hermanos, Señor, aún de los niños, Padre amado, Señor. Dios todopoderoso, Padre bendito, Dios de la gloria. Señor, sujeta nuestra carne, Padre, sujeta, Señor, toda emoción, todo sentimiento, Padre, menguar para que crezcas tú, amado Dios y Padre eterno, Señor, hacernos humildes, bendito Padre, Señor, porque somos imagen de Jesucristo. Oh Dios todopoderoso, Padre santo, Señor, Dios mío, unge mis labios, mis cuerdas vocales, Padre amado, Señor, para dar la reflexión de tu palabra en esta noche preciosa, así, Señor, como tú hablaste a mi vida, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Job, el Dios de Moisés, Padre. Oh Dios todopoderoso, Padre, y nuestro Dios eterno, porque todo lo que tú creaste es bueno, Padre amado, Señor. Gracias, mi amado Dios, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Padre amado, Señor. Clama el justo y Jehová oye, Padre amado. Reconocemos, Señor, que tú haces milagros, prodigios, Padre amado, Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará, Padre. Tu palabra es fiel y justa, Padre amado, Señor. Tú haces milagros, tú haces prodigios, amado Dios. Oh Dios todopoderoso, gracias por tus milagros, mi Dios. Y reconozco, Padre amado, que tú has hecho hoy un milagro en esta noche, Padre. Has hecho un gran milagro, Señor. Oh Dios todopoderoso, Padre. Señor, gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que todo tu pueblo, Señor, esté atento a tu palabra, Padre Santo, Señor. Aún los niños, bendito Padre Celestial, Padre, que el pueblo agradecido está aquí presente, Padre, y le rinde el mejor aplauso a nuestro Dios todopoderoso, amén. Dele esos aplausos reconociendo quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo de Dios, amén. Aleluya, Jesús. Amén. Le doy gracias a nuestro Dios todopoderoso porque Él es un Dios maravilloso. Amén. Alabo a un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios de prodigio, un Dios que escucha el clamor del justo. Amén. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, durante este mes y durante estos días, durante estos minutos, estos segundos. Amén. Mientras Dios nos dé un segundo de vida, tenemos que estar agradecidos. Amén. Mientras Dios nos dé un segundo de vida, tenemos que reconocer quién es Dios. Amén. Mientras Dios nos dé la oportunidad de seguir viviendo en esta tierra de los vivientes, darle las gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Amén. Infinitas gracias le doy a mi Dios. Amén. Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén.
El tema, amén, 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 reconoces quién es Dios. Un amén es porque reconoce quién es Dios. Amén. Nos parece broma, pero no es broma, porque dice el Señor que en el infierno hay niños, hay grandes y pequeños, así como en la iglesia. Lo dice el Señor en su Santa Biblia. Amén. Por eso los niños también se les tiene que hablar quién es Dios. Amén. Y cuando tengan la oportunidad de elegir lo bueno y lo malo y dónde caminar, ahí ellos vienen a tomar la decisión de aceptar al único Salvador, a Jesucristo. Amén. Yo le doy gracias a mi Dios por todo. Es una meditación de la palabra de Dios, porque Dios ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Amén. Aún en los procesos, aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en todo. Amén. Reconocer que no hay otro Dios como tú. Yo le doy gracias a Dios, y el tema de esta noche, la meditación de su palabra, es: no hay otro Dios como tú. ¿Por qué le puse el tema, no hay otro Dios como tú? Fue un día 9 de septiembre de este año a las 2:55 de la mañana. Hice como siempre mi devocional. Yo le he clamado a Dios, hasta hoy le clamo a Dios por todos, por todos, por todos, por todos, y aún por nosotros. Amén. Porque a pesar que estamos en la casa de Dios, a pesar de todo, a veces un problemita dejamos de lado a nuestro Dios. Una madrugada me levanté a orar, Dios quiso que me levante a orar. A esa hora eran como la 1:10 de la mañana, y me voy al mueble y cojo mis cojines y me pongo y me postro ante Dios. Y como siempre le digo: Señor, no soy digna de estar aquí postrada ante tu presencia, pero a ti se te complace levantarme a buscarte de ti. Estaba clamando a Dios por todo, aún por las necesidades de cada uno de nosotros. Y yo le digo a Dios: Señor, tú eres Dios. Y para el que cree en el Señor, Dios nos habla, Dios nos da un toque especial. Y escucho, y yo le decía: Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, tú eres temible, tú eres mi Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Job. Yo le digo: tú eres mi Dios. Entonces se escucha algo increíble, que yo le digo: Dios, no soy digna. Y escucho que dice: no hay otro Dios como tú. Yo lo anoté y yo le puse la fecha y la hora, y abro mis ojos y veo eran las 2:55 de la mañana. Yo le digo: Dios, no hay otro Dios como tú, Padre, que perdona mis pecados, porque pecadora soy. Porque levante la mano quien no peca. Todos pecamos. Amén. Y yo le digo a Dios: no hay otro Dios que tú, que perdona, que cambia, que diste a tu Hijo por toda esta humanidad para que lo reconozcan como el único Salvador de sus vidas. Pero nosotros lo hemos reconocido como el único Salvador. Pero Él vino por toda la humanidad. Amén. Y yo le decía a Dios: tú eres mi Dios grande, mi Dios temible, Padre. Y sentía así como un frío, y cerré los ojos. Y yo le digo: Señor, voy a clamar a ti, tan solo a ti y a ti. Y me despojé de todo y seguía orando, orando, clamando, clamando. Y seguía eso: no hay un Dios como tú, no hay. Y yo seguía clamando, clamando. Termino levantando mis manos y veo la hora, eran las
6 y 10, el pastor le tocó servicio para esa fecha, si es que no me equivoco. Y es algo maravilloso reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? En toda esta vivencia de la vida cristiana, Dios nos pone pruebas, nos pone procesos, nos pone todo para ver hasta dónde está nuestra fe. Cada proceso, amén, tiene un precio, pero ese proceso hace que Dios va a hacer maravillas en ese proceso. Va a quitar todo de ti, todo lo desagradable. Entonces, Dios nos da la victoria. Amén. Dios nos da la victoria. Amén. Porque estamos aquí un pueblo agradecido, un pueblo que reconoce quién es Dios. Amén. Nos afanamos del día de mañana, nos afanamos de qué va a ser mañana, nos afanamos de que tenemos que pagar, nos afanamos tantas cosas y perdemos un minuto en la casa de Dios. Un minuto. Y en las alabanzas se cantó de todo lo que era nuestro Dios, Dios, Dios. Y yo le decía, Señor, gracias, gracias, porque la sangre de Dios nos redime, nos sana, nos restaura. Amén. Cambia todo nuestro ser. Amén. Porque Él es Dios. Él es el que cambia. Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Él se hizo una sola llaga. Una llaga. ¿Por quién? Por ti, por ti, por ti y por mí. Entonces yo le decía a Dios, no hay otro Dios como tú que dites a tu Hijo Jesucristo para pagar el precio. Fue como oveja al matadero, como oveja al matadero. Amén. ¿Por quién? Por nosotros. Amén. Se fue, yo le decía, Señor, tú dices a tu Hijo, y cada gota que emanaba, somos sanados. Pero Dios nos pone un proceso, amén, para ver hasta dónde está la fidelidad de cada uno de nosotros, amén. Pero de ese proceso va a sacar algo de ti, amén, va a sacar algo de ti. Entonces yo le digo, Señor, muchísimas gracias, Padre, porque Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu ayudador. Amén. Son sus promesas de Dios. Dele esos aplausos porque usted lo cree. Amén. Porque creemos en sus promesas. Su palabra tiene poder. Amén. Su palabra. Amén. Porque alabamos a un Dios de poder. A un Dios todopoderoso. A un Dios que hace milagros. Y hoy en esta noche Dios me hizo un milagro. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo creo. Dios me ha hecho el milagro, Dios me ha hecho el milagro, Dios me ha dado paz en mi corazón. Yo le digo, papá, eres tú, eres tú, eres tú, el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo le digo, Señor, gracias, porque en la mañana dice el Señor, clama a mí, a Él, no al hombre, no a la mujer, sino dice el Señor, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Amén. Y hoy en la mañana yo siempre mando promesas y a una mujer le mando siempre una promesa y me responde y dice, a pesar de todo, me dice, Dios es bueno, Dios es maravilloso. No sé si... Dijo, no sé si lo voy a tomar, lo que está pasando para bien o no sé, me dice. Yo le he hablado, le mandé un audio, yo le digo porque es el tiempo de Dios, créelo que es en el tiempo de Dios y cuando es en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, todo es de prosperidad. Yo le decía, toma poder. Dios nos ha dado autoridad, poder, dominio propio. Tú eres, yo le decía, mujer, tú eres linaje escogido, nación santa. Nadie te puede avergonzar. Tú tienes que avergonzar al que se cree sabio.
Yo le digo, porque de lo más vil menospreciado, Dios rescató. Entonces, ¿para avergonzar a quién? Al que se cree sabio. Yo le digo, tu boca tiene poder, todo lo que tu boca declara, eso se hará. Yo le decía, uy, gloria a Dios, me alegro. Yo le decía, me gozo en el Señor. Es el tiempo de que tú prediques allí a aquellas mujeres la palabra de Dios con autoridad. Y la palabra de Dios queda sembrada, porque yo le decía, y siempre, y este papelito yo lo he cargado en mi cartera, y yo decía, no hay otro Dios como tú. Y pasaron muchas cosas en estos días, y yo decía, Señor, no hay otro Dios como tú me dijiste, Padre. Entonces, yo le decía, ¿y por qué el proceso? ¿Por qué esto, papá? Dios mío, Señor. Entonces, al resumen que yo decía, Señor, no hay otro Dios como tú, es porque Dios sabe hacer las cosas. Es porque Dios, déle esos aplausos al que vive, porque Dios sabe hacer las cosas, hermanos. Dios escucha un corazón contrito y humillado. Esos corazones constritos y humillados, esos corazones sinceros, esos corazones que se despojan del viejo hombre y se entregan por completo a Dios, Dios escucha, Dios hace maravilla, Dios dice espera, tranquilo que yo te voy a dar la victoria. Entonces yo le digo, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres precioso. Yo le decía, Señor, y en la mesa me senté hoy día y empecé a decirle a Dios, porque mi hija me dice, mamá, te toca la palabra de Dios. Sí, yo le digo, no te preocupes, porque ya yo lo tenía, lo que Dios hizo ese día. Entonces, yo le digo, Señor, te reconozco que tú eres un Dios verdadero. Te reconozco que Dios eres tú. Eres el dador de la vida, el que hace todo, el que restaura, el que transforma. Eres tú, amado Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un pueblo agradecido, un pueblo fiel, un pueblo que le diga a Dios, ayúdame en mis debilidades, Señor, ayúdame en mi cansancio. No, yo he llamado, yo digo, Señor, con dolores, con todo, no es para la vanagloria de uno, sino es porque si uno dice que amamos a Dios, ¿no? Tenemos que estar agradecidos, amén, sumamente agradecidos. Yo he mandado audios y yo le digo, es tiempo ya de que vengan a la casa de Dios, y es tiempo de venir a la casa de Dios, porque yo le dije, mira, yo le digo, si estás delicada de salud, Dios no va a obrar ahí, porque mira, pues hay que estar agradecidos con Dios, sumamente agradecidos con nuestros cansancios, queridos hermanos, tenemos que estar agradecidos, amén, porque de verdad yo sí le dije, Señor, aquella alabanza que cantaron, tu sangre me redimió, ahí le dije, Señor, tú me haces el milagro más grande hoy. Y yo lo creo, le dije, Señor, tú me has hecho el milagro, tú lo haces, restauras, empiezas tú a restaurar todo, empieza. Yo le decía, Señor, empieza a ser tú, empieza también a destronar toda fortaleza del enemigo, Padre. Y Dios puso paz en mi corazón y yo le alabo a un Dios de poder. Yo le dije, Señor, mientras tú me des un segundo de vida, un poco de oxígeno, alabaré tu nombre. Porque la lectura bíblica se dijo con himnos, con alabanzas. Alabar a Dios con todo. Porque todos los que estamos aquí tenemos todos los miembros completos. Tenemos la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Denle esos aplausos. Y a Él clamamos, aquel Cristo que hace milagros, prodigios. Amén. Si Él nos sanó de unas enfermedades,
Si Él nos sanó de una enfermedad incurable que la ciencia médica dijo ya no, pero Dios nos sanó. Entonces, si vuelve es porque es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Pero a veces Dios, yo le decía, Señor, pero ¿por qué nuevamente, papá? ¿Qué fallé? ¿Qué hice? Amén. Pero yo nunca le digo a Dios, si yo voy todos los días a la casa, no, nunca le digo a Dios eso. Yo le digo, papá, ¿en qué te fallé? ¿Qué hice, papá? ¿Qué hice? Porque así le digo a Dios yo, ¿qué hice, papá? Yo no le digo, yo voy todos los días, no. Hasta el día de hoy yo le digo así a Dios. Yo tan solo le digo, ¿qué fue, papá? ¿Qué hice, papá? ¿Por qué, papá? Pero Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso. Amén. Y Dios nos enfoca en su bendita palabra en el libro de Isaías, capítulo 41, 33. El que lo encuentra lo lee con voz de trompeta, creyendo lo que lees. Dele esos aplausos al que vive en sus corazones. Amén, dice el Señor. Así como dice Dios, no hay otro Dios como yo. No temas, dice el Señor, en esta noche, pueblo de Dios. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí. Sea glorificado el nombre de Dios en esta noche preciosa, amén. Ahí mismo en el libro de Isaías 41, 13, denle esos aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la bendita palabra de Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, sea glorificado el nombre de Dios en esta noche preciosa, amén. Sea bendita la palabra de Dios, amén. No temas, dice el Señor, yo te ayudo. No dice el hombre te ayuda, la mujer te ayuda. Dice yo, Dios, yo te ayudo. No el hombre, no la mujer. Dice el Señor, yo, no temas, yo te ayudo. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te ayuda. Amén. Dios nos ayuda. Amén. Vayamos al libro de Salmos 61, 2. Gloria a Dios. Dice el Señor. Amén. Es una palabra, un texto de confianza en la protección de Dios. Dice el Señor, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Quién es la roca? Cristo, y a su nombre, llévame a la roca más alta que yo, dice el Señor. ¿Quién es la roca? Cristo. Él es Cristo, dice el Señor. Llévame a la roca más alta que yo. Cristo es la roca. Amén. Cristo. Amén. Él es la roca. Amén. Vamos al libro de Salmos 23:1. Todos lo conocemos. Amén. Salmos 23:1. Amén, amén. Denle esos aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Sea bendita la palabra de Dios. Dice el prefacio de la palabra, Jehová es mi pastor. Y el versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Confiamos en su palabra. Amén. Que Dios es nuestro proveedor. Amén. Nada nos va a faltar. Amén. Porque si nosotros estamos en Dios, nada nos va a faltar. No nos va a faltar alimento, ni abrigo, ni calzado. Porque dice el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígame si lo cree.
Amén. Dice el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada, nada, ni el amor te va a faltar, porque Dios es amor. Dios es amor. Amén. Dios es amor, porque el amor de Dios es puro. Amén. Es puro el amor de Dios. Pero aquí en la tierra, amén, somos humanos. Amén. Y necesitamos de un amor. Los esposos, los matrimonios, necesitas el amor de tu amada como tú necesitas el amor de tu amado. Amén. Y los niños necesitan el amor de los padres. Amén. Pero aquí está, dice el Señor, nada te faltará, ni el amor. Porque si nos enfocamos en Dios, estamos en Dios, Él nos da todo. Amén. Si estamos solos, Él nos va a dar el amor. Amén. Si nos falta alimento, Él nos va a dar alimento. Si nos falta un abrigo, Él nos va a dar un abrigo. Si nos falta un calzado, Él nos va a dar un calzado. Amén. Porque lo dice Dios en su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Su palabra tiene poder. Amén. Nada nos va a faltar si estamos en Dios. Amén. Nos llega a faltar algo, es por las malas decisiones que tomamos nosotros. Amén. Es por las malas decisiones que tomamos nosotros. Nos llega a faltar todo. Por la desesperación nos llega a faltar. Porque aquí está su promesa para los hijos de Dios, para los hijos obedientes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, eres mi pastor, nada me faltará. Amén. Porque lo dice su palabra. Amén. Den esos aplausos a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Vayamos al libro de Proverbios 16:20. Gloria a Dios, sea bendita la palabra de Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando uno está en su primer amor, todo quiere hacer, amén. Es cuando uno se enamora de Dios, amén. Dice la bendita palabra de Dios, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Denle esos aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si entendemos la palabra de Dios, amén, amén, hallaremos el bien. Dice el Señor, y aquí está con letras rojas, amén. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, sea glorificado el nombre de Dios en esta noche preciosa, amén. Yo escribí algo que yo entendí. Dice, Dios no quiere que fracasemos, Él promete caminar con nosotros todos los días. Dios nunca nos abandona. En la Biblia nos habla que con Dios todo es posible, porque con Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué Dios? Que todas las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios son posibles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le digo, Señor, un texto de poder, un texto que uno crea, un texto pues que te hable, que uno lo crea, ¿no? Que en las debilidades, a pesar de todo, cree en su palabra, ¿no? Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pruebas, problemas, soledad, tristeza, escasez, enfermedad, dolor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile al que está a tu lado. Y yo digo, di todos los días antes de empezar el día, todos los días,
en el trabajo, en la universidad, donde caminemos, decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo eso quita cualquier duda, incredulidad. Hay un poder que se desata tan solo invocando el nombre de Dios y mencionando su palabra. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Todos creemos en su palabra. Ese texto bíblico es un baluarte para comenzar de nuevo. Y donde quiera que estemos con Cristo, todo es posible. Amén. Con Él todo es posible. Todo lo podemos. En nosotros hay un poder, porque si somos hijos de Dios, Dios nos da el poder. Amén. Para destronar toda fortaleza del enemigo. Amén. Que se quiera levantar para desviarnos del camino de Dios. Amén. Todos podemos realizar, todo realizamos con la ayuda de Dios. Pruebas y los propósitos que Dios tiene en nosotros, todo eso nos lleva a un crecimiento espiritual. Amén. Porque todo eso pasamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. Todo eso pasamos a tener la victoria. Si tú quieres una victoria, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios en su palabra lo cumple. Porque Él cumple. Entonces queremos un milagro. No podemos pedirle al hombre. Amén. Hay que pedirle a Dios, porque Dios dice, clama a mí. A Él, a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Amén. Yo te hago milagros, te hago prodigios, levanto a muertos, resucitan los muertos, se sanan los enfermos, ve el cojo, salta el cojo, ve el ciego, escucha el sordo. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Amén. Él ha venido a esta tierra y todos tenemos la salvación. Amén. Porque tenemos a Cristo. Todos hemos aceptado a Cristo como el único Salvador de nuestras vidas. Y por eso dice el Señor, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo, dice el Señor. Todo, pruebas, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Mañana si vemos a un hermano de la casa de Dios, dile, todo lo podemos, hermano, en Cristo que nos fortalece. Vengamos a la casa del Señor. Amén. Todo, porque una cosita tan pequeña nos aleja de la casa de Dios. Nos enfriamos y bien difícil de podernos calentar. Dice el Señor, un día que faltes en la casa de Dios es 1000 años. Mejor es estar en la casa de Dios. Mejor es estar cansaditos, pero en la casa del Señor. No cansados y durmiendo. Porque a la verdad, sin ofender a nadie, estamos a veces que nos dormimos, estamos en la casa y los ojos parecen luciérnagas despiertos. Pero ¿qué más en la casa del Señor? Amén. Estar mejor, gozosos, alegres, entusiasmados, porque si viene ahorita nos vamos con Cristo. Amén. Dice el Señor, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de alabar su nombre. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. Si tú quieres un milagro, tú quieres un milagro, a papá Dios. Pero algo pide el Señor. A veces no nos gusta. Dice el Señor, mi hijo obediente bendición tiene. Mi hijo obediente, yo le hago sus milagros. Es como el papá y la mamá. Tú no le vas a dar a tu hijo que no te hace caso. Tú no le vas a dar a tu hijo que no te obedece. Entonces así es nuestro papito precioso. Dice, ¿tú quieres, Juani? Entonces, ¿qué haces? Entonces tenemos que estar en el Señor, ser hijos obedientes. Dios dice,
sé un hijo obediente y recibirás lo que tú quieres. Dice el Señor, abriré las ventanas del cielo y derramaré lluvia de bendición, y a su nombre, lluvia, 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 el rocío del Señor. Amén. Lluvia de bendición, lluvia de bendición. Amén. Y todo lo hace Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, que ahí está, que intercede por nosotros. Ahí está Jesucristo. Mira cómo claman a ti. Haz el milagro. Pero papá Dios dice, paciente, paciente, paciente. Pero a veces esa paciencia nos desespera. Pero en esta semana Dios ha hecho maravillas, Dios ha hecho prodigios, Dios ha hecho milagros, tocó corazón en una gran necesidad de una mujer. Dios de verdad. Y yo le decía al pastor, se decreta su palabra, porque en la enseñanza, en la meditación de la palabra de Dios tiene poder. Como un gran testimonio, tenemos escasez de agua nosotros, pero para la gloria de Dios hay una mujer que nos da agua. Pero ese día llegó la cisterna, que tuve que ir hasta la esquina, porque la cisterna, el único que juzga es Dios, a veces no entra. Entonces yo le dije a mi vecina, si yo entro se va. Me dice, vaya señora Juanita, saque todo y listo. Entonces me llenó todo el amigo y yo le digo, Dios te bendiga, bendiciones. Mientras que estaba que llenaba el último tanque mío, él se refleja a la pared de mi hogar y hay un texto bíblico. Ahí hay un texto bíblico, dice el Señor, en los linderos de tu casa, en todo, pon palabra. Entonces el hombre, y el otro dice, mírela. Y yo le digo, amiguito, se llenó. Pero yo le dije, amiguito, se llenó. Ay, ay. Entonces terminó y me dice el amigo, dice, señora, ¿puedo tomarle una foto? Yo le digo, no te preocupes, te regalo la palabra de Dios. Pero, como dice, hay dos. Uno cree y el otro no cree. El otro como que se burlaba. Entonces yo le compartí al pastor, yo le digo, se decreta la palabra de Dios. 2 estarán en un molino, uno será levantado y uno será dejado. Por la incredulidad, por la burla. Pero ese hombre se quedó impresionado del texto bíblico. ¿Por qué se quedó impresionado? Porque tenía necesidad de la palabra. Por eso no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Y yo le dije, te regalo la palabra de Dios. Entonces fue algo maravilloso. Yo le compartía al pastor, su palabra tiene poder, su palabra tiene poder. Entonces no hay otro Dios como aquel Dios maravilloso. Si nos enfocamos en todo, Dios complementa, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo la victoria. Amén. A su pueblo la victoria, a sus hijos la victoria. Amén, porque creemos en el Dios de poder, en el Dios de milagros. Amén. Dios es maravilloso, Dios es precioso. Es un gozo compartir la palabra de Dios. Le doy infinitas gracias a Dios Todopoderoso porque han escuchado la palabra de Dios. Y me da gusto, gloria a Dios. 5:1. Se cumple la palabra que los hijos harán volver a los padres como los padres harán volver a los hijos. 1. Dios hace maravillas, porque de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Cumple Dios su palabra. Por eso el padre y la madre, que el niño busque de Dios,
no hay que poner obstáculos. Dejemos que el niño busque a Dios. Dejemos que el niño pertenezca a la iglesia de la fe. Pequeños, porque cuando sean grandes, bien difícil que se aparten de la palabra de Dios. Bien difícil, porque la palabra queda sembrada hasta los tuétanos. Bien difícil. Y siéntanse gozosos y felices que la niña tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios. No se cohíban de nada. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Se siente una tristeza en tu corazón. Pero Dios es bueno, amigo. Dios es maravilloso. Siéntete orgulloso de venir a la casa de Dios. Tú quieres un milagro, Dios te va a hacer el milagro. Tú dirás, el milagro más grande que pido para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todos queremos un milagro, todos queremos un milagro, pero Dios nos hace los milagros. Todos los días Dios hace milagros. El primer milagro es cuando vemos y, ¡oh Dios, gracias! Amaneció. Ya nos dio la vida. Ahora sí, todo el día declarar la palabra, declarar la palabra. Todos Dios nos va a hacer un milagro. En el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios, es perfecto. A ti, hermano Edgar, Dios te va a hacer un milagro. ¿Tú quieres un milagro? Dile, Señor, yo quiero un milagro más grande. Tú conoces mi corazón, tú disciernes mis pensamientos, tú sabes todo de mi Padre, desde mi nacimiento. Pero aquí estoy porque quiero un milagro. Dios te va a hacer un milagro extraordinario. Y tú vas a decir, Señor, yo creo en ti. Porque a todos nosotros Dios nos ha hecho un milagro. Y creemos en su palabra, amén, creemos porque Dios hace milagro, Dios hace milagro, sana a los que tienen cáncer, amén. Dios hace milagros, hermano, porque yo le doy la gloria a Dios, porque Dios me sanó del cáncer. Entonces por ello yo le digo, Señor, ¿cómo no agradecerte en mis debilidades, en mis malcriadeces? Porque así le digo a Dios en mi oración. ¿Cómo no agradecerte el milagro que me hiciste, restaurar mi seno? ¿Cómo no agradecerte, Dios, de ese milagro tan grande y extraordinario que hiciste en mi vida, de un cáncer terminal? Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso yo te digo, Dios hace milagros, Dios hace milagros. Hoy, mañana y siempre Dios hace milagros, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre sea glorificado el nombre de Dios en esta noche preciosa, amén. Y le doy gracias a Dios y bendigo a todo el pueblo de Dios. Bendigo esas manos que alaban a Dios, bendigo esas bocas que alaban a Dios, amén, porque Dios es poder. Él es poder, amén, porque Dios es bueno, hermano, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Ministerio Internacional Apostólico y Profético, Hijos del Pacto presenta, Hijos del Pacto Radio, una señal inquebrantable.